Hola Rodrigo, hola Karina y bueno, buenas tardes a todos nuestros seguidores de CAE. Saludarlos y agradecer a CAE y a todos sus miembros por la invitación en este evento de cátedra arbitral, tema muy interesante que vamos a conversar el día de hoy sobre instituciones arbitrales, sobre tribunales arbitrales y sobre todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Así que me encantaría comenzar, no sé, Rodrigo, si ya puedo comenzar. Sí, ya puede comenzar. Adelante, doctor. Perfecto. Ok, deme un minuto que estoy con el internet. Deme un segundo. Perfecto. Bueno, como estaba comentando, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el arbitraje institucional. Y esta situación de arbitraje institucional es de vital importancia en todo el sistema de arbitraje que hemos tenido. Actualmente ha habido modificatorias tanto en ley de contrataciones y también en la ley general de arbitraje. Pero vamos un poco a conversar sobre esta institución que es el arbitraje institucional, que básicamente en el arbitraje institucional está comprendido o está determinado cuando un procedimiento arbitral está encomendado por las partes y determinado en el convenio arbitral para que sea organizado y administrado por una institución arbitral. Y esto es de vital importancia para el sistema arbitral porque el arbitraje institucional tiene ciertas características que van a permitir que el arbitraje pueda llevarse a cabo de una manera, desde mi punto de vista, algo más predictivo. Entonces, tenemos que el arbitraje institucional tiene ciertas características que vamos a comentar. Por ejemplo, tiene reglas conocidas, porque entiéndase que cuando las partes en su convenio arbitral señalan que sea una institución arbitral determinada que organice y administre a este arbitraje, previamente, de manera ex ante, las partes han podido analizar cuáles estas son las reglas que van a determinarse o llevarse a cabo en el arbitraje posible frente a controversias que ellos puedan tener. Entonces, esto es un punto importante porque las partes, al tener las reglas que ya determinadas, van a saber cuál va a ser el punto de partida para cada acto procedimental. Y también no únicamente las reglas que van a señalarse previamente y que las partes van a poder conocer de manera expresa, sino también sus costos, ¿no? Sus costos. Recuerden que en el arbitraje hay dos tipos de arbitraje, un arbitraje institucional, que es el que estamos comentando, y el arbitraje ad hoc, en donde, si bien es cierto, tiene sus bondades, tampoco hay que satanizar este arbitraje ad hoc. Sin embargo, las reglas establecidas en el arbitraje ad hoc son inciertas, porque es en el arbitraje ad hoc que se va a dar las reglas con posterioridad a la instalación del tribunal, y en ese momento van a conocer las partes cuáles son las reglas que van a llevarse a cabo en este procedimiento. A diferencia, como hemos señalado, del arbitraje institucional, que tienes unas reglas conocidas y también un costo conocido. Es decir, vas a conocer previamente cuál es la tarifa que tiene esa institución arbitral para la controversia que vas a llevar a cabo. Otro tema importante, que es que el arbitraje institucional, a diferencia del arbitraje ad hoc, y una de las características es su regulación de reglas éticas y órgano de sanción, porque evidentemente una institución va a cuidar mucho, una institución arbitral tiene una lista de árbitros y va a cuidar mucho su prestigio, va a cuidar mucho que el árbitro cuente con las capacidades, con la experiencia para resolver el caso que se le pone en este arbitraje institucional. Evidentemente, la institución va a tener cuidado de poder tener una lista de árbitros con ciertas características o ciertos perfiles, lo cual va a permitir que las partes, cuando vayan a señalar la cláusula, sepan qué árbitros pueden
resolver los casos que ellos puedan generarse, o las controversias que se puedan generar. Otra característica principal de este arbitraje institucional es la organización que tiene un soporte institucional. La organización es vital y la administración, toda vez que el arbitraje tiene que tener un orden para poder tener esta institucionalidad y esta majestuosidad que le otorga la norma. Entonces, es importante estas características y evidentemente tiene un local conocido, porque tienes un arbitraje en donde poder tener una presencialidad. Ahora tenemos los temas virtuales, pero básicamente la presencialidad es importante al momento de tener un local conocido, reglas conocidas, costos conocidos, que es lo que te da el arbitraje institucional. A diferencia, evidentemente, del arbitraje ad hoc, sin perjuicio que el arbitraje ad hoc tiene sus bondades o sus características positivas. Entonces, tenemos que el arbitraje institucional tiene estas características que lo elevan y le dan una responsabilidad en esta organización que tiene y administración que le otorgan las partes a través del convenio arbitral, que es un acuerdo entre las partes en el que a través de los principios del arbitraje tienen competencia los árbitros, y no solamente ellos, sino que este arbitraje institucional también asume estas competencias para organizar y administrar los arbitrajes que se le encomiendan. Pero eso es en el arbitraje de manera general. Pero me preguntarán, claro, pero no todo el arbitraje institucional es de igual forma según en los sistemas de contratación pública y en los arbitrajes institucionales que están determinados para algunos casos privados. Y es verdad, no todos los casos son iguales, y para el caso específico del arbitraje en temas de contratación pública, el asunto va a variar, va a ser más específico y va a tener ciertas características. Entonces, como ustedes bien conocen, vamos a hablar un poco de lo que está determinado en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Y ahí un tema que voy a explicar y que es controvertido. En la Ley de Contrataciones del Estado y específicamente en su reglamento, el artículo 225.3 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado señala que las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando controversias de los contratos sea igual o menor a los 5 millones. Esto es lo que establece este artículo 225.3. Entonces, le pone un límite para que llevemos a cabo arbitrajes ad hoc. Es decir, podemos llevar arbitrajes ad hoc en tanto que las controversias tengan estos montos. Sin embargo, hay una modificación que más adelante la voy a señalar en la ley de arbitraje. Siguiendo con este punto, el artículo 225.4 del reglamento establece que las partes, cuando han convenido a través de su convenio arbitral, su institución arbitral, cuando se genera la controversia, tienen que recurrir a la institución arbitral para poder iniciar el procedimiento arbitral en esa institución elegida o que han optado. Evidentemente, hay ciertas situaciones, que es lo que le llaman las cláusulas patológicas, en las cuales podría generarse alguna controversia en el señalar, si no se señala expresamente en la cláusula arbitral o en el convenio arbitral, si el arbitraje pareciera que es arbitraje ad hoc o arbitraje institucional, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cuál es la actitud que debemos hacer? ¿La ley lo regula o no lo regula? Evidentemente la ley ha regulado esta situación en la cual si existieran cláusulas patológicas en la norma de contratación pública referida a arbitraje, son resueltas pro arbitraje. Y eso en base a ciertos principios del sistema arbitral o del derecho arbitral, en el cual tenemos que ir hacia la arbitrabilidad, el principio de arbitrabilidad. Todo es a favor del arbitraje. Y no solamente a favor del arbitraje, sino también a favor del sistema institucional. Entonces,
El artículo 226, y esto es importante que se tome nota, dispone que cuando existieran ciertas situaciones, siempre se va a optar en ciertos puntos de una cláusula que tenga alguna regulación no muy clara, el tema institucional. Y por ejemplo, dice, cuando no se incluye el artículo 226.2, cuando no se incluya en el convenio arbitral expresamente en el contrato, en la institución es un tribunal arbitral. Es decir, cuando no se incluya el convenio arbitral expresamente en un contrato, se va a entender que, primero, ese convenio tiene que irse, es un convenio arbitral, porque en los arbitrajes de contratación del Estado es obligatorio el arbitraje, pero es institucional, es arbitraje institucional. También, cuando a pesar de señalar que el arbitraje es institucional, no se eligió institución. Por ejemplo, si yo señalo, las partes señalan que el convenio tiene una cláusula arbitral, pero yo he señalado que el arbitraje es institucional, lo cual es correcto, pero las partes olvidaron o existe una situación errónea que no han indicado cuál es la institución arbitral, también no se va a declarar de ninguna manera una nulidad sobre eso, o hay un vicio sobre esa cláusula, sino más bien se va a indicar se va a seguir la institucionalidad sobre arbitraje institucional y se va a elegir la institución, las partes van a tener que elegir la institución arbitral que va a llevar su caso. También, cuando se señala en ese artículo 226.2, se indica que cuando se señala que es el arbitraje ad hoc, pero que no se cumplen con los ciertos requisitos, ¿se acuerdan que habíamos conversado sobre el artículo 225.3? Es decir, cuando son arbitrajes ad hoc. Hay arbitrajes ad hoc cuando no superan los 5 millones. Esto es lo que establece en el reglamento de la ley de contratación. Entonces, lo que te establece el 226.2 es si existiendo una cláusula arbitral que señala que es ad hoc, pero que no cumple con las condiciones del 225.3, evidente, esa cláusula tiene que ser de tribunal, o sea, por un arbitraje institucional. Entonces, ahí se va configurando y se va llevando a cabo el cierre de la brecha frente a una cláusula patológica. Luego, este 226.2 también nos refiere cuando no se señala el tipo de arbitraje, ¿no? O sea, también va a ser un tribunal o un arbitraje institucional cuando no se establece el tipo de arbitraje. Asimismo, cuando en la cláusula se encargue el arbitraje al OCE o al SNA, si se señalara en la cláusula del SNA, también se entenderá que es una cláusula que contiene un tribunal con institución arbitral, o sea, un arbitraje institucional. Y también cuando las controversias establecen por órdenes de compra o de servicios derivadas de acuerdos marcos, ¿no? Es decir, cuando los acuerdos marcos generan una situación de órdenes de compra o de servicio, también se va a entender que hay un arbitraje institucional. Si nos damos cuenta, el arbitraje institucional es la base en la ley de contrataciones del Estado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hasta hace un buen tiempo, ustedes recordarán que, como lo comentábamos con unos especialistas, el arbitraje ad hoc era la base de todo el sistema arbitral, y no eran los arbitrajes con menor cantidad, eran los institucionales, y mayormente el arbitraje ad hoc era el que predominaba. Sin embargo, a la fecha, con estos cambios en temas de contratación pública, los arbitrajes institucionales han tomado una vitalidad, una propuesta importante en la cual ha generado efectos positivos, ¿no? El tener un arbitraje institucional evidentemente te permite tener todas estas reglas claras que en algunos casos se podría no estar llevando a cabo en los arbitrajes ad hoc. Entonces, ¿qué es lo que quería un poquito comentar sobre la ley de arbitraje?
que si bien es cierto que, como hemos señalado, estos son temas de contratación pública, debe tenerse en cuenta que el decreto de urgencia 20-2020, que le llaman el DU 2020, modificó la ley de arbitraje en el sentido de señalar que cuando haya procesos arbitrales o inicios de arbitraje contra el Estado o que incluya al Estado, estos son arbitrajes institucionales, es decir, obliga en la ley de arbitraje, ya no en la ley de contrataciones, a que los arbitrajes son institucionales. Ahora bien, esto ha cambiado porque dice solamente van a ser ad hoc cuando la controversia no supera las 10 UITs. Entonces, tenemos que ha variado en este decreto de urgencia 2020, que como ustedes, si es que ustedes están ahí advirtiendo, este decreto de urgencia que modifica la ley de arbitraje, es muy cuestionado, ¿no? Hay posiciones bien encontradas, toda vez que algunos señalan que este decreto de urgencia 2020 definitivamente es una norma que va en contra de la Constitución Política del Perú, es inconstitucional, y otros dicen o señalan o argumentan que este 2020 no, que sin embargo le está dando una mayor agilidad a los arbitrajes. Posiciones que seguramente van a ser materia de discusión, pero que lo cierto es que hay una modificación y hay una regulación que está vigente a la fecha. Entonces, tenemos que el arbitraje institucional, desde mi punto de vista y luego de la experiencia vivida, durante todo este tiempo, ha permitido conocer que la institución se fortalece. Y no digo la institución arbitral, sino el arbitraje mismo, el sistema arbitral. Las instituciones, las organizaciones que llevan a cabo los arbitrajes, los que administran los arbitrajes, evidentemente también se han fortalecido. Y también los filtros que se llevan a cabo son importantes en las instituciones arbitrales. Toda vez que estos filtros lo que van a permitir es que el que elijan para que pertenezcan a las listas de árbitros van a poder tener un perfil determinado que las partes puedan conocer previamente. Hay definitivamente voces en contra sobre este punto. No digo que esté grabado en piedra, pero sí existe un efecto positivo en cuanto a que el arbitraje institucional ha dado buenos síntomas. Creo que el arbitraje institucional ha llevado a cabo un desarrollo y a un fortalecimiento del sistema arbitral. Pero no solamente en el tema de arbitrajes comerciales, sino también en el arbitraje de la contratación pública. El señalar desde ya que los arbitrajes en temas de contratación pública son institucionales, ha permitido de alguna manera que tengamos mayor predictibilidad en conocer ciertas reglamentaciones, ciertos perfiles, los costos, y también hacer de alguna manera una competencia en el mercado, ¿no? Porque las instituciones compiten en el mercado, lo cual, desde mi punto de vista, tiene una significancia importante y vital. Las instituciones organizan y administran los procedimientos arbitrales, pero lo que está existiendo es una competencia en el mercado. Y cuando hay competencia en el mercado, ¿qué existe? Existe información, porque de lo contrario tenemos información asimetrada respecto a este tema. Y creo que esta información simétrica, es decir, esta información que tenemos, lo que nos va a permitir es que exista maximización del beneficio respecto de las organizaciones y poder escoger lo mejor dentro de lo que nos ofrece el mercado. Creo que ese punto es importante en el análisis del arbitraje institucional, porque en el arbitraje institucional vamos a ver
un sistema en el cual pareciera que solamente tiene ciertas reglas y ciertas situaciones que podrían ser no muy convenientes cuando lo comparamos al arbitraje ad hoc, ¿no? Porque evidentemente en el arbitraje ad hoc, los árbitros, que también no, es importante que sean árbitros honestos, honrados, capaces, con una experiencia para poder resolver el caso de la materia, que no estoy diciendo que no sea así, pero en el arbitraje ad hoc, lamentablemente, hay ciertas situaciones que hay que seguramente generar una mejora para que el arbitraje ad hoc se fortalezca en ese sentido, ¿no? En su tema regulatorio. Sin embargo, en el arbitraje institucional, como lo he comentado, la reglamentación tanto en ley de arbitraje como en reglamento de contratación pública vamos hacia el arbitraje institucional. Creo que el arbitraje institucional, al menos en ley de contratación con el Estado, ha sido importante en la mirada que ha tenido la norma, ¿no? La mirada que tiene ahora es una mirada distinta en la cual hay una mayor conocimiento e información de lo que necesitan las partes, los contratistas, los proveedores y los mismos árbitros, ¿no? Los mismos árbitros. Y es lo que creo que es la fortaleza del arbitraje institucional. Por ahí que estas normas seguramente va a haber algunas normas que seguramente ustedes van a conocer. Hay proyectos normativos en los cuales de alguna manera podrían cuestionar el arbitraje institucional y tanto también el arbitraje ad hoc, pero lo que sí tenemos que tener claro es que el arbitraje, al menos como está planteado en nuestra normativa y nuestra regulación peruana, ha dado resultados también en nuestro sistema de contratación pública. Ha dado resultados. Nuestra ley de arbitraje es una ley de arbitraje moderna, que ha avanzado, tiene mucho mérito nuestra ley de arbitraje. Y creo que la parte, sin tocar los puntos de contratación pública, al menos la parte normativa de arbitraje institucional y arbitraje en la ley de contrataciones y su reglamento, también ha sido un avance. Un avance que ha permitido no solamente tener mayores efectos positivos en los temas de información, que los que he comentado, sino también en las últimas modificaciones de inclusión de juntas de resolución de disputas como las DAPS. Entonces, creo que vamos avanzando sobre estos puntos que van a ser de vital importancia para poder cerrar brechas hacia controversias que puedan ser resueltas de manera clara, transparente y con un laudo que pueda ser, que pueda resolver un conflicto de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a CAE y estoy ya no a absolver cualquier pregunta que nos quieran hacer. Gracias, doctor. Tenemos una participación de Luis Obeso, quien pregunta, ¿quién establece en la cláusula arbitral si el arbitraje va a ser institucional, árbitro único o de un tribunal arbitral? ¿Es el comité de selección o el procurador público? Y en ese sentido, agrego otra pregunta, que sería si hay un modelo o estándar de cláusula para las contrataciones públicas y si es recomendable que se fijen estas características para estas contrataciones. ¿O es mejor dejarlo a discrecionalidad de la voluntad de las partes? Bueno, a ver, en el tema de cómo se elige las cláusulas, bueno, ustedes conocen que las bases administrativas de los procesos de contratación pública exigen que en el proyecto de contrato, en el contrato que va en las bases, se establezcan instituciones arbitrales, que se señalen cuáles son las instituciones, al menos dos, por las cuales se puedan elegir. Entonces, ¿quién elige? Básicamente, en las entidades públicas, los entes, las oficinas de asesoría jurídica proponen algunas instituciones arbitrales, o los mismos órganos encargados de las contrataciones, es decir, las OED, proponen ciertos centros arbitrales que puedan tener una mayor información en sus requisitos, ¿no?
que es lo que le decía, mayor información, y esto va a permitir que tengamos mayor acceso a ciertas reglas y ciertos costos que nos van a permitir saber qué es lo que podría generarse si existe una controversia. Lo otro, no recuerdo la segunda pregunta, Rodrigo. Ah, sí, era si hay un estándar o un modelo de convenio arbitral en respecto a estas características, a respecto si es institucional o si es por tribunal o por árbitro único en las contrataciones públicas, y si es recomendable. Mira, en las instituciones públicas, evidentemente, consignan las cláusulas arbitrales que se señalan de de los propios organismos institucionales de centros de arbitraje. Toman las cláusulas arbitrales y las consignas en los proyectos de contrato. Las cláusulas básicamente son unas cláusulas ya estándar que permiten de alguna manera llevar al arbitraje cualquier controversia, salvo en el tema de contratación pública, salvo las que claramente son no arbitrables, ¿no? Por ejemplo, el requisimiento sin causa, ciertas situaciones en las cuales no son arbitrables, eso sí no va a ser en materia de arbitraje. Sin embargo, todas las demás van a ser arbitrables. Sí, y esto es tomado de una cláusula arbitral estándar de los centros de arbitraje y son consignados en los proyectos de contrato, ¿no? De mi punto de vista, son cláusulas tipo que están con una redacción idónea, por la cual hasta el momento no hay no podría tener un problema de una cláusula patológica. Sin embargo, y esto sí quisiera señalar, muchas instituciones o administraciones públicas o entidades públicas sí señalan o no todavía no están muy claros cuando eligen la cláusula arbitral. Entonces, a veces, como siempre dicen los especialistas en arbitraje, ¿no? Dicen, oye, la cláusula arbitral es lo último que se negocia o lo último que se señala, pero debería ser la cláusula vital como consecuencia que es la que va a resolver la controversia frente a una situación. Entonces, yo sí creo que a veces, y he visto muchas cláusulas arbitrales de los proyectos de contrato que señalan únicamente se llevará a arbitraje, ¿no? Y como dice la propia norma, no se señala la institución arbitral, no se señala si son ad hoc o son institucionales, no se señala qué tipo de arbitraje, no, a veces no señalan la cláusula, los convenios arbitrales, y eso es una situación patológica, ¿no? Porque como todos sabemos, en temas de contratación pública, los arbitrajes son obligatorios, o sea, es obligatorio llevar un arbitraje. Sin embargo, a veces las cláusulas no las señalan o no son tan claras, y lo cual la norma ya ha puesto un marco de solución, sin embargo, genera siempre una controversia entre las partes y en la propia institución, ¿no? De acuerdo, doctor. Al respecto, Luis pregunta si la cláusula que viene en las bases estándar habría que modificarlas. Las cláusulas que están, como lo he señalado, las cláusulas estándar de arbitraje, básicamente son cláusulas que son tomadas de los centros de arbitraje. Creo que las cláusulas que ya se señalan y bien hacen los órganos encargados de las contrataciones OED y las asesorías jurídicas de las entidades públicas, ya tienen más o menos una clara visión de cómo redactar una cláusula arbitral, y básicamente lo que hacen es un poco consignan lo de los centros de arbitraje para poder tener una cláusula cierta y no patológica, ¿no? Tenemos otra pregunta de Caref Valenzuela, quien pregunta si los árbitros que participan en un arbitraje institucional deben estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Los árbitros que son elegidos o designados por el Estado, sí. Sí tienen que estar. Si no son elegidos por el Estado, sino por el privado, no necesariamente, no en el RNA.
Si tienes que ser un árbitro que está en una controversia con el Estado y es el presidente que va, como ustedes saben, el presidente del tribunal arbitral tiene que ser abogado, y si es una, como he señalado, si es un presidente, tiene que estar registrado en el RNA, ¿no? En el Registro Nacional de Árbitros, del OCE. Tenemos otra pregunta de María Chinchay. Nos pregunta si en la etapa de consulta se puede pedir el cambio de institución arbitral. Es ante el ente, a ver, el OS o comité está obligado a aceptarla o consignar más de un centro de arbitraje o sugerencia del postor. Las temas de absolución de consultas, he advertido que en algunos casos los contratistas, cuando están en un proceso de contratación pública, han indicado dentro de sus observaciones y consultas si es que se puede variar la cláusula arbitral. Es potestad, entonces, poder absolver esa absolución o esa pregunta o ese cuestionamiento respecto de cuál es la cláusula que debe elegirse. Normalmente el órgano encargado de las contrataciones, por eso la norma le da esa flexibilidad para poder elegir entre las instituciones arbitrales o centros de arbitraje, ¿no? Listo. Finalmente, Frank Marquina pregunta cuál es la normativa que establece que la designación del árbitro debe ser por el RNA en caso de entidades. El reglamento de la ley de contrataciones, no, no tengo ahorita el reglamento, pero es el reglamento de la ley de contrataciones. Hay una modificación también sobre ese punto, en el cual de la RNA tiene que estar el presidente del tribunal. Listo. Doctor, esas serían todas las preguntas. Tiene 5 minutos para dar sus conclusiones y cierre de ideas sobre el tema. Bueno, creo que este tema es de vital importancia para el sistema arbitral, porque nos permite a nosotros conocer, como he escuchado las buenas preguntas, a tener clara cuál es nuestro objetivo como operadores jurídicos involucrados en arbitraje, y más en los que están involucrados en arbitraje y contratación pública, ¿no? Esto nos va a permitir que ir avanzando y desarrollando y seguramente mejorando la norma, ¿no? La pregunta de si el presidente, los abogados tienen que estar en un registro nacional de árbitros, también es cuestionable, no es materia de debate. Muchos señalan decir, oye, el hecho que esté en un registro o determinado registro no debería no se debería señalar ni se debería regular, porque debería ser una situación que debería dar libertad en el mercado, ¿no? Ya serán las partes quienes elijan a sus árbitros y advertirán que estos árbitros tengan la competencia para resolver la controversia. Sin embargo, dadas algunas situaciones, creo que vamos avanzando en que darle más apertura al arbitraje institucional, pero que hay materia de debate sobre estos puntos controvertibles, los van a ver. Hay hay una propuesta de mejora en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, y está incluyendo temas de arbitraje y de junta de resolución de disputas. Seguramente lo que yo tengo conocimiento es que están trabajando temas de arbitraje institucional, cómo lo van a ver ahora en temas de cuando participa el Estado, cómo seguramente, cuál es el efecto si se elimina el ADOT o no se elimina el ADOT, o si es mejor dejar en el tema de libertad a elegir a los árbitros, si el registro ha funcionado o no ha funcionado. Eso seguramente va a ser materia de debate y discusión con las próximas modificaciones. Muchas gracias a CAE y a todos los participantes. Muchas gracias por la clase y por la participación en el curso, doctor. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias.